Cambio de guardia, nuestra sección más pertinente que nunca este miércoles junto a Ivo Goich, porque en minutos el presidente de la República va a hablar en cadena nacional. ¿Qué sabemos, Ivo, de esta cadena? Al menos sabemos su duración. 20 minutos, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Fue grabada. Y fue grabada el día de hoy en la región de Valparaíso, específicamente en Cerro Castillo, lugar que ha sido el epicentro de las reuniones que ha tenido con el oficialismo del presidente José Antonio Kast para conformar un bloque que le dé un apoyo al menos en los 76 votos que conforman el actual oficialismo, estén completamente plegados con el ingreso de esta reforma que va a ser el próximo día martes. Ese es el primer test al liderazgo del presidente José Antonio Kast de relevancia, lograr alinear a todos los integrantes del oficialismo. Ese es uno. Y el otro es uno que ellos mismos han autoimpuesto al darle tal importancia a este proyecto de reconstrucción nacional, Mónica, que incluso José García Ruminot, en entrevista con el diario La Tercera el día domingo, con Gloria Faunda y Paula Catena. Correcto, dijo que la llave del éxito de esta administración es la aprobación de este proyecto. Y ya sabemos muchas veces que jugar todas las cartas a un proyecto en específico, bien lo sabe el presidente Gabriel Boric, si no te resulta, puede terminar incluso con tu programa de gobierno y con un devenir difícil. Sí, ¿y hay alguna evaluación crítica respecto de esa entrevista? No por las periodistas, que lo hicieron muy bien, sino por el ministro, en el sentido que además agregó que la rebaja del impuesto corporativo era irrenunciable. Un intransable. Un intransable. Y hoy, después vamos a profundizar en esto, Ivo, hoy el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dijo que esta medida era de las menos importantes dentro del paquete que se iba a presentar. Sí, que se han dado cuenta otras cosas también. Es que esa entrevista, la relevancia que le dio José García Ruminot a este proyecto, vinculándolo directamente al éxito de la administración de José Antonio Kast, puso una presión encima de los parlamentarios del mismo gobierno en una tramitación que no va a ser fácil, va a ser muy difícil y le da a la oposición un lugar, un blanco perfecto donde tirar sus dardos. Incluso, bueno, vas a estar tú conversando más adelante con parlamentarios, han anunciado llevar esto al Tribunal Constitucional de no separar el proyecto e ingrese solamente por la Comisión. Expliquemos a la gente eso, porque este proyecto viene con varias iniciativas dentro de una sola ley. Desde el oficialismo dicen, esto está perfecto, no es inconstitucional porque van a estar todas nombradas en el mensaje, que es como la justificación del proyecto de ley, y por lo tanto no hay problema. Por otro lado, cumple con la forma necesaria. Claro, desde la oposición dicen no se pueden mezclar temas diversos de distinta índole en un mismo proyecto y por eso vamos a ir al Tribunal Constitucional. Ahora, bueno, desde el oficialismo también dicen, desde el gobierno, todos los gobiernos presentan leyes misceláneas. Incluso han puesto el ejemplo, estuvimos conversando a principio de año, de hecho a fines del año 2025, principio de 2026, la del reajuste del sector público. Que tenía de todo. Ese sí que tenía de todo, hasta el examen de drogas para las autoridades. Dicho eso, lo que dicen desde el Congreso, desde la actual oposición, es que al menos esa ley, el contenido fue discutido previamente en el Congreso, lo que la hace diferente pese a la diversidad de materias que toca. La admisibilidad que se llama en el fondo. Ya, vamos a irnos rápidamente hasta el Congreso Nacional porque Nicolás Donoso se encuentra en ese lugar. ¿Cuál es la expectativa, Nicolás, en la previa de esta, que es la primera, además, cadena nacional? Sí, hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches. Había alta expectación durante gran parte de la jornada. De hecho, como era evidente, fue el tema de conversación en las vocerías, tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado. La expectación luego de la reunión también que sostuvo el presidente José Antonio Kast en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo con los parlamentarios oficialistas respecto a el engranaje también a las 40 medidas, si finalmente van a ser 40 medidas en este megaproyecto, en esta reforma de reactivación económica, como la ha rebautizado ya el actual oficialismo, y en donde está el irrenunciable, ¿no? La rebaja al impuesto corporativo del 27 al 23%, también la eliminación del IVA a la primera vivienda, la eliminación de contribuciones, hay materias medioambientales en materia de permisología y a saber también si eventualmente se va a excluir del proyecto lo que es la limitación de la gratuidad para los mayores de 30 años. ¿Por qué decimos todo esto? Porque en gran parte de estas iniciativas hay controversia también, sobre todo por parte de la oposición. Muchos nos han señalado durante la jornada
jornada que así como está el proyecto y sobre todo si se le pone tanto énfasis a la eliminación, a la rebaja del impuesto de primera categoría, no estarían por respaldar el proyecto, y la derecha por sí misma, lo hemos dicho a lo largo de la jornada, cuenta con 76 votos si sumamos a los diputados del Partido Nacional Libertario, pero en la Cámara va a requerir de un total de 78 al menos para aprobar la idea de legislar. ¿Y dónde van a ir por buscar los 2 votos restantes? Lo harán en el Partido de la Gente, donde han dicho que no han sostenido reuniones con el Ejecutivo, o lo harán eventualmente con el Socialismo Democrático, la Democracia Cristiana, el PPD, que ya se reunió ayer con el ministro de las Express, José García Ruminot, porque desde el Partido Socialista al menos hasta el Partido Comunista y pasando por el Frente Amplio ya se han mostrado bastante reticentes y han criticado bastante de momento los puntos que se han ido presentando al menos y que estarían reflejados también en la cadena nacional del presidente José Antonio Kast, pero será una tramitación, ustedes lo han señalado, bastante cuesta arriba, compleja para el Ejecutivo, porque también se ha puesto una alta expectativa. Es el gran proyecto, el megaproyecto, y que además se va a tomar la agenda probablemente de acá al mes de agosto, donde el ministro García Ruminot ha señalado que se espera, en el mejor de los casos, que se encuentre aprobado previo a la tramitación del presupuesto 2027, que como sabemos se da en el Congreso entre el mes de septiembre y noviembre, Mónica. Perfecto, vamos a seguir muy atentos, Nicolás. Vamos a tener reacciones también una vez que hayamos escuchado esta cadena nacional. Uno de los temas de discusión, ahí está en pantalla Nicolás, Ivo, es esta idea de si hay que seccionarla o no. En el podcast, como te lo explico, Paulina Núñez, la presidenta del Senado, planteó la idea de que sería bueno dividirla, que se lo había planteado ella, pero el oficialismo, y tiene sus razones, no quiere, el presidente no quiere. No, tampoco. Y al parecer es un intransable. Vamos a conocer, lo decía bien en Nicolás, es que finalmente terminan siendo 40 las medidas, Mónica, si es que son menos. Ayer, Charper de hecho, dijo que no, acá en que eran CNN menos, Chile, ¿sí? en Hoy es Noticia, con Matilde Burgos, dijo ayer, planteó esto, deslizó que podían ser menos incluso, y eso hacía que se sacaran algunas de ahí, que se pudiesen tramitar de manera separada. Dio a entender eso, pero al día de hoy, o al menos ayer en la noche, una vez que salen desde el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Valparaíso, ya vamos a estar retomando todo esto con Nicolás, sí, en un rato más, a quien le agradecemos su intervención después de la cadena. Volvemos con él desde Valparaíso. Sí, desde a las afueras de Cerro Castillo decían que lo que se había presentado ayer, los conocedores, era el mismo plan que durante semanas el gobierno había expuesto. Acá hay un punto que es fundamental, tú lo decías, y no es baladí lo que dijo el senador Esquella, Arturo Esquella, al minimizar la importancia de la rebaja al impuesto de primera categoría de un 27 o un 23%, porque ese se ha transformado en el principal nudo y en el principal foco de críticas por parte de la oposición. Ahora, el gobierno, ¿qué es lo que ha dicho, Mónica? Es lo que hemos escuchado, que este es un proyecto, que hay que escucharlo primero, pero que apunta y que tiene medidas que van a ir en beneficio de la ciudadanía y de la clase media. Ahora, Jorge Alessandri decía, me falta alguna medida para la clase media, y teniendo eso, pero además en consideración que necesitan al PDG, se supone que estaban abiertos a recibir alguna de esas ideas. El punto es que comunicacionalmente, Mónica, si yo como gobierno tengo los partidos solicitándome más medidas directas a la clase media, y yo digo, este es un proyecto que tiene medidas, no se ha explicado entonces bien, y esto se ha enredado, y es por eso que el discurso del día de hoy del presidente, lo que va a hacer en la previa de esto, lo que conocemos es que va a sociabilizar el proyecto, pero con una arista social. Este proyecto va a dejar un poco este cariz económico y van a demostrar por primera vez cuáles son realmente los beneficios que le pueden llegar a la clase media aprobándose este proyecto. Algo que al menos en el debate, y tú misma lo has dicho, incluso desde el oficialismo le han pedido más medidas, ahora, no se ve. Una de las cosas que puede parecer baladí, pero no lo es el nombre con el cual se la bautice oficialmente, porque al principio era ley miscelánea, no les gusta, han pedido que no se les llame así. Eso lo han pedido. Enough más que non. Segundo, después era la ley de reconstrucción. Así fue presentada. Fue presentada como ley de reconstrucción. Nacional, tomando en parte lo que sucedió en Biobío, Ñuble y Valparaíso. Y lo de Valparaíso, porque hay medidas para ello, un fondo importante. Eso es súper relevante y en eso yo creo que va a haber consenso que hay que aprobarlo. No me cae ninguna duda. Pero después decía, es insuficiente, decían uno, y por otro lado se mezcla con el país no se entiende que se refiere solo a estos casos, sino que pareciera que el país está en las ruinas. No es una buena idea, no insistamos porque se asocia inmediato a lo de la quiebra. Ya, entonces, después se dice reactivación, y algunos criticaron del oficialismo, estuve reporteando, esto es muy economicista, búsquenle otro nombre. Ese es el punto. ¿Y qué hizo la oposición? Ley tutti frutti para
obviamente poner una cuña y marcar su Ley punto. Macedonia también escuché, ¿no? También. Sí, esa es como que se les cae el carnet. Sí, Me parece más actual, pero bueno. En fin, lo que te digo yo es que la comunicación de hoy día no es baladí en qué tono, con qué énfasis, a quienes deja satisfechos o no. No hay garantía. Desde la oposición hay un grupo bien importante que quiere rechazar la idea de legislar, lo cual no es fácil. Es fácil, sin costo político, rechazar la rebaja al impuesto a las empresas. Apuntando a una sola de las medidas como a la que han tomado como el blanco principal de la escritura. Pero si quieren ser coherentes con su historia, rechazar la idea de legislar, la verdad es que, salvo que lo digan que es por razones de constitucionalidad, la verdad es que contradeciría lo que ellos han dicho. ¿Cómo no quisieron conversar, por ejemplo, en nuestra reforma tributaria y rechazaron la idea de legislar? Ellos han sido súper críticos de eso. Sí, bueno, el mensaje del presidente Kast va a apuntar a lo que tú dices, a darle otro cariz a este proyecto, a presentárselo a la ciudadanía de una manera más social, de que puedan la gente saber, entender finalmente cuáles serían los beneficios que a juicio del gobierno trae este proyecto. Pero aún así, aunque le cambien el tono, Mónica, hay algo que es del mismo oficialismo han reclamado, que es que directamente este es un proyecto que en ver los resultados, pese a que se apruebe, puede pasar mucho tiempo. La ciudadanía espera, los que más necesitan, esperan medidas que las puedan notar inmediatamente, que les empiece a cambiar la vida en lo inmediato. Como por ejemplo, esas son las medidas que están pidiendo que se agreguen. Como por ejemplo, fue un acierto porque el MEPCO, que el traspaso directo, que está generando molestia, yo no digo que no se siga incubando, pero una de las cosas que sí sirvió para, de alguna manera, disminuir al menos un poco la molestia fue anunciar de inmediato se congela la tarifa del transporte en la región metropolitana. Sigue habiendo molestias en regiones. Que es distinto, sí. Sí, porque ahí no tienen el mismo sistema, hay licitaciones parceladas. Sí. Se dice que, según dijo aquí el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, va a servir para el 90 y tanto %, apuesta él, también de congelamiento de la tarifa en regiones, pero esa fue una medida que es de inmediato, actúa de inmediato, claro, concreto, lo de la benzina también, que afecta a los sectores de menos recursos, ya, de inmediato. Ese tipo de medidas probablemente, y subirle el costo a la oposición de rechazar para empezar la idea de legislar. Eso es lo primero, intentar subirle el costo, creo yo. Sí, y bueno, ahí hay algún punto que es clave y hay que ver qué va a pasar porque está miscelánea esta ley, a pesar de que no les gusten, así que, pero es la palabra que se podemos ocupar para la diversidad de cosas que tienen. Sí, también puede ser. Es que también tiene en ámbito educacional, tiene dos puntos que son importantes. Uno que es el cobro del CAE, algo que se está aplicando y lo cual el gobierno ha dicho que han podido recaudar dinero a través de los cobros por tesorería. Pero está lo de la gratuidad. Y eso es un intransable. Aquí nos dijo Constanza Martínez que no hay ningún espacio para ningún tipo de restricción. Diego Chalper desde RN también se negaban absolutamente. El PDG no sé qué. Sí, también. No sé, y el PDG también es clave en este momento. Hablé con el diputado Valenzuela y dijo no hay ningún espacio para que ni media restricción. Ahora, ni ahí 80 años. Podríamos ver cambios ahí, por ejemplo. Sí. En ceder en ciertas partes que el gobierno sabe que hay intransables que no le van a permitir avanzar y efectivamente también van a tener que ceder en parte de este proyecto. Otro de los temas que están cediendo es respecto de la gradualidad de la reducción del impuesto a las empresas. Eso podría ser visto como algo positivo, pero desde la oposición dicen no queremos gradualidad, a lo sumo estaríamos dispuestos a aceptar si es con compensación, porque ellos planteaban, hasta la candidata Janet Jara planteaba la reducción de impuestos corporativos a la empresa. O sea, todos reconocen que es necesario en este contexto para el gobierno pasado también lo intentó. Sí, pues por eso también, pero con compensaciones. Mario Marcel, la reforma que defendía era con compensaciones. También con compensaciones, aunque diferentes, era lo que planteaba la CPC. Entonces podrían, me dicen a mí, que vienen con compensaciones. No sé si neteadas, son tan altas que netean la baja en la recaudación. No lo sé, pero ese es un punto claramente que es intransable para la oposición. Y son puntos difíciles. Ahora, el del CAE, posiblemente el de gratuidad, podamos tener noticias. Creo que es más fácil de destrabar en el sentido, en la estructura que tiene el gobierno en este método de recaudación que la rebaja al impuesto de primera categoría. Dicho eso, para lo que dice José García Ruminot y que también muchas veces quedan estas frases, es que hoy día dijo que no tiene de dónde bajar impuestos
o subir impuestos, perdón, para generar esta compensación, que no hay posibilidad. Ahora, no hay espacio. Él dice, no es un capricho, no hay espacio en estos momentos. Ahora, efectivamente, no habrá espacio o tendrá que seguir buscando algún otro método de compensación, porque cualquier otro método de compensación son recursos. Porque además dicen, bueno, vamos a llegar recursos vía la repatriación de capitales, que se les perdona, también es un beneficio en el sentido que se les perdona, a cambio de que los traigan, se les perdona parte de los impuestos que debieron originalmente pagar. Pero decía Ignacio Briones en algún momento, en alguna de las entrevistas que ha dado, decía, ojo con comprometer rebajas permanentes a cambio de recaudaciones temporales, porque cuando tú repatrias un capital, ya lo repatriaste, adiós. El tema de los impuestos, eliminar impuestos a la herencia temporalmente, ya quienes no se animaban a hacer la donación, la que se llama donación en vía, que es un proceso judicial, a eso me refiero, bueno, lo harán, pero no son ingresos permanentes. Entonces, tanto rebajas permanentes como gastos permanentes deben ser contra ingresos permanentes. Y en eso el gobierno ha tenido un problema para salir a explicar. Como esto se ha enredado, estamos hablando de un debate, porque estamos en una etapa que ni siquiera se ha presentado el proyecto, no hemos escuchado al presidente. Ivo, déjame decirte algo para preguntarte algo también. A mí me decían que uno de los énfasis que va a poner en su línea comunicacional el gobierno es, ¿te acuerdas ese candidato? Trabajo, que tenía como 3 segundos, decía trabajo, y salió. Bueno, ese punto es interesante porque van a tratar de enfatizar que cada persona pueda tener sus ingresos autónomos, independientes del Estado. Esto hace como link o suena oreja para el Partido de la Gente, entre otros. Y lo que te iba a preguntar es, ¿cómo se entiende o por qué hoy? ¿Por qué hoy te pregunto lo de la cadena cuando todavía recién no pueden ingresar la ley ni jueves ni viernes y recién el martes sería el ingreso? ¿Por qué no el lunes, por ejemplo, la cadena? ¿Por qué hoy? Tienen tiempo todavía. Lo que va a presentar hoy día el presidente es lo medular de este proyecto. Y hay muchas voces, y en el oficialismo también lo saben, y no estamos inventando, sino públicas las declaraciones que esperan que en el transcurso del día jueves, viernes, sábado, domingo y ahora lunes, porque se va a presentar el día martes, se puedan o agregar ciertas indicaciones o nuevos elementos al proyecto, o que se anuncien proyectos paralelos que vayan en la línea de favorecer a la clase media y así se pueda trabajar en este proyecto en general, pero también en otros que se vea el beneficio, la compensación que tanto se ha exigido a raíz de lo que va a significar el caso de que esto se llegara a aprobar. Hay quienes dicen que los días que vienen no es que va a ser solo de espera que se presente el proyecto, van a seguir las negociaciones. No, sí, claro. Han escuchado muchas propuestas en privado, nosotros hemos conocido algunas de las reuniones, pero son múltiples las que no hemos conocido también. Sí, hay una cosa que me llama la atención, porque al Partido de la Gente no lo ha contactado ningún ministro hasta ayer. Hasta ayer, te digo, en la noche no lo había contactado ningún ministro, salvo el subsecretario de Hacienda, que había tenido una conversación con el jefe de bancada muy leve. Sí había acercamientos a través de parlamentarios y senadores oficialistas. Y también con Franco Parisi. Claro. Pero todo esto es oficialmente lo que se conoce, por ejemplo, que no son directos con los Senado parlamentarios. Conversó con Franco Parisi. Sí. También sé que el senador Carter, eso me dijeron desde el Partido de la Gente, se había acercado también a tender puentes. Pero me llama la atención que no haya habido, si quieren más o menos, tienen que moverse rápido, me imagino, con el Partido de la Gente. Las señales han estado respecto a aceptar la devolución de parte del IVA de los medicamentos, por ejemplo. Los pañales. Sí, el food, que les parece interesante, pero el food no creo que rinda mucho, al contrario, en términos, digo, no estoy hablando en términos económicos, estoy hablando solo de táctica política. Correcto. Ese es un punto, pero no sé si te llama la atención, y hablando de esto también, vuelvo a la entrevista de José García Romero, que me parece que eso va a ser fundamental en el debate que se va a dar, más allá de la presentación de hoy día, en lo que viene. Porque ya le mostraste tus cartas, efectivamente, que esto para ti es fundamental. ¿Eran 100% las cartas del gobierno? ¿Qué te dicen en la moneda? ¿Al mes? ¿O sorprendió al propio presidente? Bueno, por eso, que lo diga él tiene un peso específico, que lo diga José García Ruminot. Muestran las cartas, la oposición sabe cuáles son tus cartas, llevan solamente un mes. Pero por otro lado, la pregunta siempre igual es con el tejo pasado. Correcto, pero José García Ruminot, con la experiencia que tiene, con el cargo que tiene, que es el ministro que está a cargo de las negociaciones en el Congreso, ¿saldría a dar una declaración así de seguro previo, días antes de que el presidente presente el proyecto, incluso antes de presentarlo en el Congreso?
Recordemos que esto ha sido aplazado. Un globo sonda. Ha sido aplazado 3 veces la presentación. Sí. Se ha realizado un trabajo pre-legislativo. Por presión de los ministros más políticos y miembros del comité político, Alvarado y García Ruminó. Por eso, no creo tampoco que haya sido al azar o haya sido un arranque el de José García Ruminot el día domingo. Pero no fue bien evaluado. No, evaluado no. Probablemente no todos lo sabían que lo iba a decir de esta forma, pero evidentemente es uno de los voceros principales del gobierno. Y como se han manejado comunicacionalmente, al menos en esta triada, podríamos decir, del presidente Alvarado y José García Ruminot, estoy dejando afuera a Jorge Quirós y a la vocera Mara Cedini. No, sí, pero que digamos que Quirós tiene mucho poder y Alejandro Irarráza vale en el segundo piso muchísimo poder y en lo comunicacional Valenzuela también. Pero que José García Ruminot salga a dar en un día domingo, en uno de los principales diarios de circulación nacional, una declaración de ese tipo, me parece que debe tener un conteo de votos, al menos él, yo no sé qué va a pasar después, pero al menos él debe tener un conteo de votos seguro de lo que va a pasar en la Cámara y posiblemente muy avanzado lo que pudiese pasar en el Senado. Todo esto sujeto a muchas modificaciones. El gobierno sabe que este proyecto que entre el día martes no va a salir de la misma forma. Oye, en cualquier momento nos dicen que van a dar el aviso a la cadena nacional del presidente José Antonio Kast. Te anuncio que en el podcast, como te lo explico hoy día, Sebastián Sichel fue súper duro con el gobierno. Dijo, este no es mi gobierno. Creo que sigo pensando que Evelyn Matei lo habría hecho mejor. Y respecto de este megaproyecto, sostuvo que una de las cosas que debieran modificar es esta idea de que hay una invariabilidad tributaria de 30 años, porque dijo, si es de 30 años no es por la emergencia, es transformar a la rebaja de los impuestos de las empresas en un fin cuando debiera ser un medio. Así que atención con eso, nos vamos a la cadena nacional.